Ok, ahí se escucha, ¿verdad? Bueno, en esta clase ya habíamos introducido un poco en la clase pasada sobre lo que es el procesamiento de imágenes. Comentamos un poco sobre el procesamiento, a lo que se refiere con operaciones puntuales y operaciones a partir de filtros. Ya vimos las diferencias entre cada una de estas operaciones y en particular, como les había resaltado en la clase pasada, era las ventajas y bondades que tienen el uso de filtros para el procesamiento de imágenes, ¿no? Y extracción de información, que esto es lo que va a ser de nuestro interés cuando apliquemos redes neuronales convolucionales. Eh, También comentamos un poco lo que era el efecto del tamaño del filtro o de la máscara en la imagen y pues que la forma que va a tener esta máscara va a permitir extraer información particular. Algunas de ellas será a partir de la obtención de bordes, la otra es resaltar ciertos aspectos de una imagen, la otra va a ser eliminar el ruido gaussiano o ruido sal y pimienta de las imágenes y bueno, también comentamos un poco los aspectos del uso de los parámetros, ¿no? De estos filtros. Entonces, ahora va a ser de nuestro interés comentar un poco, bueno, dar como motivación, pues, qué podemos aprender de imágenes, ¿no? Y en particular, bueno, qué información nos es posible extraer y para qué la vamos a querer extraer esa información. Y después, bueno, con qué finalidad vamos a procesar toda esta información de imágenes, ¿no? A partir de dos áreas, lo que es el procesamiento y lo que es el análisis profundo con Deep Learning. Bueno, ¿qué tareas de aprendizaje se pueden hacer? Eh, la más simple, que es una tarea de clasificación, es la que pues creo que ya tanto Checo como yo hemos comentado a lo largo del curso, que pues es bastante simple, ¿no? Ustedes tienen ahí una imagen, por ejemplo, ahí pueden ver en la imagen ahí lo que es un gatito y pues eso particularmente le damos una etiqueta, ¿no? La etiqueta gato. Entonces, a partir de ciertas imágenes, nosotros podemos darle diferentes etiquetas. Esta es una primera tarea, pues bastante simple, que pues está acotada a la cantidad de información que vamos a extraer, ¿no? Porque pues solamente nos dice si hay o no hay un elemento particular dentro de esa imagen. Pero estamos eh, discriminando o estamos eliminando información importante sobre esta imagen, ¿no? Por ejemplo, todo lo que corresponde a dónde está parado el gato, como es en el pasto, toda la arboleda que se ve en la parte de atrás, el cielo, pues todo eso va a estar eliminado en esta primera tarea de clasificación. Por lo cual, bueno, va a ser importante después utilizar otras tareas un poco más robustas, ¿no? Como lo es la segmentación semántica. En esta segmentación semántica nosotros podemos clasificar esta imagen, pero a partir de diferentes espacios, ¿no? Los bordes en los cuales estos espacios van a estar delimitados, pues va a ser la principal tarea de la segmentación semántica. Acá, por ejemplo, a partir de los bordes que obtengamos de esta imagen, podemos distinguir, pues, cuál es la región que ocupa el gato, cuál es la región que ocupa el pasto, cuál es la de las arboledas y cuál es la del cielo. Y a partir de eso, en estas regiones particulares, con la información que respecta a cada una de estas regiones, vamos a asignarle una clase particular, ¿no? Como se muestra acá en la diapositiva. Pero bueno, no solamente podemos hacer eso, ¿no? Con imágenes, también nos podemos hacer otra tarea, lo que consiste en la localización, que la localización va a ser que a partir de ciertas imágenes que nosotros le dimos, que dijimos, ah, esto va a ser un gato, ah, esto va a ser un perro, ah, esto es una persona, la imagen va a ser capaz de
Después de un aprendizaje, el mismo algoritmo va a poder predecir a partir de ciertos aspectos o de ciertas características, pues dónde, en qué parte de la imagen en particular se va a encontrar esta instancia, esta característica, ¿no? Esta clase. Este procedimiento, esta tarea de aprendizaje, de localización, es lo que ustedes pues han llegado a ver en Facebook, por ejemplo, en la cual ya cuando ustedes cargan alguna imagen, pues automáticamente Facebook te dice si quieres o no quieres etiquetar a cierta persona, ¿no? Porque dentro del algoritmo de Facebook, pues la información que cada uno va cargando, pues le va diciendo que este rostro le pertenece a tal persona. Por lo tanto, cuando se sube una nueva imagen, pues automáticamente ya reconoce esas características y se lleva a cabo la tarea de localización. Otro tipo de tarea de aprendizaje es lo que es la detección de objetos. Esto ya va a ser como una incorporación de diferentes tareas para poder pues determinar en cierta imagen que se encuentra en diferentes instancias. Por ejemplo, ahí en la imagen esa que ven, pues tienen diferentes perros y también distingue a un gato, ¿no? Y los distingue espacialmente dónde se encuentran en la imagen. Y lo demás, que es el arbolito de Navidad que pueden ver por atrás o los sillones, lo discrimina, ¿no? Esto es a partir pues de la información que se le fue dando anteriormente que puede hacer esta tarea. Y pues ya un ejemplo más complejo es lo que corresponde a la segmentación de instancias. Esto ya es una combinación pues de todas las clases, de todas las tareas pasadas, en las cuales va a delimitar espacialmente pues cuál es la región de la imagen o del espacio que va a ocupar determinada clase, ¿no? O instancia, que es un perro, un gato o una persona. Esto comúnmente ya lo pueden ustedes encontrar en procedimientos o en algoritmos que ya se hacen de manera rutinaria para, por ejemplo, delimitar cuál es el tráfico o cuánto tiempo debe durar, por ejemplo, un semáforo en verde y cuándo debe pasarse a rojo. Si ustedes tienen una cámara, de esas que se encuentran en las cámaras de seguridad, pues obviamente todo el día están registrando autos, ¿no? Entonces, si en su algoritmo utilizan la detección de autos a partir de ciertos bordes, pueden determinar la cantidad de estos autos que pasan en determinado tiempo y colocarlos como en un arreglo matricial, ¿no? Dicen, a tal hora pasan tantos autos, a tal hora pasan tantos autos. Entonces, a partir de eso pueden determinar un flujo de trabajo para definir cuánto tiempo debe durar y que sea esto dinámico, el verde y el rojo, ¿no? Esto también puede servir para identificación de personas, para determinados objetivos, para determinar, por ejemplo, la cantidad de personas que entra al metro, la que sale al metro, las que se encuentran en una calle. Para este tipo de procedimientos sirven estas tareas de aprendizaje con imágenes, ¿no? Otro ejemplo acá interesante es que en ese trabajo que ustedes pueden ver aquí de este paper, lo que hacen es analizar pues el grado de urbanización de diferentes regiones a partir de pues la detección y el procesamiento de imágenes. Ustedes pueden acá ver diferentes formas de diferentes grados de urbanización en las cuales pues pueden ver desde que no hay ningún edificio ni ninguna calle trazada hasta cuando ya empiezan a trazarse algunas calles y existen unas pocas casas y así sucesivamente hasta que tenemos esta imagen en la que es una gran ciudad, ¿no? A partir de esto, con imágenes satelitales se puede definir qué tan urbanizado o desurbanizado, pónganla de esa forma, pues una posición satelital, ¿no? Pueden ahí consultar ustedes cómo hace este procesamiento y aprendizaje de imágenes en este paper. Solamente es como un ejemplo para que vean lo que se puede hacer con esto que vamos a ver, que es las redes convolucionales. Otro tipo de ejemplos que para mí me resulta bastante interesante es hacer un subtitulado de imágenes.
Esto para mí, no sé si ya tenga algunos años, para mí es algo bastante nuevo, en el que a partir de una imagen, imagínense que un algoritmo o una red convolucional, pues tiene la capacidad de que ustedes le dan una imagen y a partir de esa imagen te puedes describir qué se encuentra, ¿no? O sea, te escriba el texto de qué se encuentra esa imagen. Este es este es un rubro del aprendizaje de máquinas que pues es bastante novedoso. Hasta la actualidad, pues las computadoras no han sido capaces de, de describir la información textual de lo que ven en una imagen, porque recuerden que en computadoras, pues una imagen solamente es un arreglo bidimensional o tridimensional de píxeles en los que cada píxel tiene un número, ¿no? Entonces, cómo a partir de esos números podemos generar una caracterización semántica, ¿no? De imágenes. Es algo bastante interesante y es un trabajo de diferentes áreas, que es el procesamiento de imágenes, que es el procesamiento del lenguaje natural, ahí también juega un papel importante esta área, y lo que es también el mapeo de atención, que también tiene otros nombres, pero yo lo ubico con ese nombre. No sé si ustedes han escuchado algún otro nombre sobre esto, pero básicamente imagínense que donde se encuentran en estas regiones en blanco, es que en estas regiones en blanco pueden obtener cierta información privilegiada, ¿no? Por ejemplo, cuando esta región en blanco se localiza en esta posición, no te dice, yo de esto localizo que solamente encuentro un objeto, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo digo que como encuentro un objeto, a esto le asigno la palabra ¿no? O una. Después paso a la siguiente, explorar una siguiente región de la imagen y aquí que encuentro que esto, pues aquí se encuentra lo que es una jirafa. Entonces aquí digo, bueno, esto como se parece a lo que yo he aprendido de otras imágenes, que es una jirafa, pues le digo que esto textualmente es una jirafa. Y así sucesivamente hasta que va a construir una oración que pues básicamente tiene sentido, ¿no? Esto es algo bastante interesante y solamente se los comento para que vean que ya se está haciendo. Entonces, bueno, la pregunta va a ser que cómo vamos a extraer información de la imagen. Y esto va a ser a partir del aprendizaje de representaciones o de la extracción de información particular de una imagen. Eso también ya lo habíamos comentado en la clase pasada con el uso de filtros, pero bueno, eh, siguiendo lo que es pues textos bastante recientes del 2018 a la fecha, pues como se utiliza este procesamiento y extracción de información de imágenes es a partir del machine learning, ¿no? En los cuales pues ya ustedes ya están bastante familiarizados en el en el flujo que debe seguir el Machine Learning, en el cual nosotros le vamos a dar como entradas pues determinadas imágenes, ¿no? Acá pueden ver que como entrada tenemos la imagen de un auto y a partir de esto vamos a generar que básicamente aquí yo creo que está la parte medular del Machine Learning, es qué extracciones son importantes para poder clasificar y definir que esos patrones van a ser representativos de lo que es la imagen, ¿no? Yo creo que en esta parte es de mucho cuidado hacer un preprocesado de la información y a partir de la información preprocesada de la imagen, esa hay que dársela como entrada a lo que son las redes neuronales. En este papel, esto juega un papel bien importante porque pues básicamente depende un poco de lo que es la persona que está construyendo la red neuronal, en la cual esta persona va a asignar qué información es importante para definir que eso es un carro, por ejemplo, ¿no? O viéndose con otro tipo de imágenes, pues imagínense que tienen imágenes de rostros, pues qué información va a ser importante o consideran ustedes importante que es necesaria para poder decir que eso es un rostro, ¿no? De una persona y no de un gato. Entonces, a partir de esa decisión de representaciones y de información privilegiada, pues es lo que le vamos a dar como alimentación a lo que es el modelo, ¿no? Y de estos modelos, pues ustedes ya han visto que existen varios, depende del tipo de problema que ustedes quieran seguir.
ya sea por regresión logística, por árboles de decisión, por los random forest, por un perceptrón, etcétera. Y finalmente lo que obtenemos es pues una salida, ¿no? Que en este caso es una clasificación binaria, que es si es un carro o no es un carro, ¿no? Bien, ahí hay ejemplo. Y bueno, aquí les pongo como libro de referencia, les voy a pasar la presentación. Ahí pueden averiguar. También este autor menciona pues que existe un arte para poder definir las características importantes de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, en particular en la extracción manual de representaciones, pues van a existir diferentes pros y contras. Los pros es que esto funciona para lo que son un aprendizaje simple, ¿no? Por ejemplo, de clasificación, como les mostré en la imagen inicial, ¿no? Que también pues son intuitivos y explicables porque a partir de la información privilegiada que nosotros definamos, pues básicamente es lo que decimos, esto va a ser necesario para que me definas que pertenece o no pertenece a una categoría, ¿no? Los problemas o los contras pues van a ser que esto va a ser dependiente de cada problema y va a ser necesario que la persona esté involucrada en la extracción de información para cada problema distinto, ¿no? O sea, esto no lo va a hacer un usuario independiente y esto pues va a ser complicado, ¿no? Cuando se quieran hacer generalizaciones. Eh, y además que este tipo de extracción de características pues van a requerir de gente experta para que se le asignen algunas características como las necesarias para poder clasificar diferentes instancias o no. Porque suele pasar que muchas veces son muchísimas las características que se requieren para poder definir un problema de clasificación y a veces algunas de esas características pues suelen estar correlacionadas. Entonces recuerden que en los problemas de clasificación, cuando hacemos redes neuronales, pues genera problemas el que haya variables que sean correlacionadas, ¿no? Porque esto nos va a generar sesgos y errores en la predicción cuando nosotros hagamos el entrenamiento. Entonces, es de cuidado esto, ¿no? Algunos estarán de acuerdo en que es bueno hacer un preprocesamiento de imágenes y otros no estarán de acuerdo, ¿no? Porque pues ya le quitamos un poco la naturaleza per se de lo que es la red neuronal, ¿no? Bueno, después, ¿cómo juega aquí el machine learning, la automatización de esas expresiones? Es que en esta parte, lo que corresponde a la extracción de características y a la clasificación, pues ahí va a jugar lo que es el deep learning a partir de un aprendizaje principal de estas representaciones o características y después hacer una clasificación. En otras palabras, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que en el Deep Learning primero vamos a hacer un aprendizaje inicial de las características que le demos a nuestra red y a partir de este aprendizaje inicial ya se hace una clasificación. ¿Sí? Esto va a ser bastante interesante en el que nosotros, si ven acá el Machine Learning, pues básicamente es a partir de esas características, dáselas como tal al modelo de clasificación y ese modelo pues te va a poder predecir cuál pertenece a qué clase, ¿no? Sin embargo, en el Deep Learning, primero, a partir de las características que tú le des, inicialmente va a obtener otras características en capas más profundas que le permitan tomar una decisión de antemano a decir qué es o qué no es, qué imagen pertenece a qué clase, ¿no? Y después de eso ya tiene más herramientas para poder hacer una clasificación con mejor precisión, ¿no? Esa sería una de las diferencias entre Machine Learning y Deep Learning. Bueno, dentro de las redes neuronales, ¿cuáles son los pros del uso de estas redes, no? Principalmente lo que ya creo que ya hemos comentado y ya también ha comentado Checo, es que básicamente con una red neuronal, pues es un buen aproximador de cualquier función, ¿no?
En particular cuando pues se hacen un uso bastante grande de capas, de muchas neuronas, pues básicamente cualquier función, sea o no sea lineal, pues va a ser predecida en teoría con una red neuronal, ¿no? Con el problema de regresión. Esto es en teoría porque pues, en la práctica muchas veces no pasa esto, hay algún error, ya que recuerden que las funciones de costo pues siguen una forma que no es lineal y pues muy fácil nosotros podemos caer en mínimos locales, ¿no? Otro pro es que encuentra nuevas transformaciones que nosotros inicialmente no habíamos imaginado o puede encontrar otras estrategias que tal vez sean impensables para nosotros como personas, pero que son bastante eficientes en los problemas de clasificación y de regresión, ¿no? También que este tipo de transformaciones son jerárquicas. Acuérdense que este es un proceso de feed forward, ¿no? Primero hace un aprendizaje hacia adelante, de la capa inicial hasta la capa final, y luego hace y luego regresa, ¿no? Para poder aprender de esas clasificaciones que hizo de forma correcta o errónea. Entonces, pues el proceso es jerárquico, ¿no? Además que dando una transformación inicial, pues esto no es crítico, ¿no? Recuerden que esto se da a partir de procesos aleatorios y que no necesita generalmente partir de un modelo inicial, ¿no? Salvo algunos que sean los modelos de aprendizaje supervisado, pero pues muchas veces podemos partir aleatoriamente, ¿no? Desde cualquier estado. ¿Cuáles son los contras? Pues que básicamente pues necesitamos muchos parámetros, hiperparámetros para poder clasificar estas redes, lo cual también pues va a llevar o conlleva que se necesitan muchísimos ejemplos en la etapa de aprendizaje, de training, para poder hacer una buena clasificación o una buena regresión, que esto también va a implicar que son costosas de entrenar, porque si necesitamos muchos ejemplos y tenemos muchos parámetros, eso se traduce en un mayor tiempo de cómputo, ¿no? Y además que nosotros caemos en el problema de de mínimos locales, perdón. Esto pues básicamente va a tener ahí problema de que pues, muchas veces no vamos a estar seguros de si encontramos el mínimo local o el mínimo global, ¿no? Bueno, esta estructura ya la conocen en este punto del semestre, es fácil de identificar a ustedes. Tenemos en la representación inicial una capa con determinado número de neuronas que depende del el número. Por ejemplo, si hablamos de una imagen de n por n píxeles, pues obviamente en la entrada tenemos n por n neuronas, ¿no? Ordenadas de forma lineal. Y después vamos a tener representaciones intermedias que se traducen en diferentes capas, ¿no? Con diferentes neuronas. Y va a ser el número de neuronas y de capas lo que van a definir ustedes a partir de la arquitectura y del problema, lo que ustedes van a definir, ¿no? Depende del tipo de problema. Y después, si hablamos de un problema de clasificación, tenemos al final como capa de salida el número de neuronas va a ser el número de clases, ¿no? En las cuales nosotros podemos clasificar. Bien, ¿qué va a aprender cada neurona? Y ya vámonos metiendo en lo que son las convolucionales. Aquí tienen la referencia del trabajo en el que se hizo esta evaluación. Imagínense que ustedes tienen una imagen que es este auto que quieren clasificar, ¿no? ¿Qué va a ser una red convolucional? La red convolucional básicamente no va a ser otra cosa más que como un perceptrón modificado en el cual vamos a extraer diferentes características en cada capa. Y si ven, si tenemos diferentes capas, la capa que se encuentra, la primera capa, va a extraer información, digámoslo, de primer, ¿cómo sería el nombre? Vamos a obtener información así grosso modo, ¿no? Información rápida que le permita hacer una clasificación sencilla y muy básica de la imagen. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos una,
vemos imágenes que se supone que tienen el mismo tamaño de la imagen y lo que podemos ver acá es que tenemos diferentes imágenes, o sea, extraemos diferente tipo de información en cada una de las neuronas. Vemos esta imagen pixelizada porque el núcleo o el kernel o ¿cómo se llama? O el filtro, la máscara de nuestra convolución es pequeña, ¿no? Entonces, cuando esta máscara es pequeña, obviamente vamos a obtener información como más gruesa, menos detallada, pero que nos va a permitir clasificar en una primera instancia. Después, esta información pasa a la siguiente capa, en la siguiente capa vamos a manejar un núcleo que es mayor que el del anterior, y obviamente aquí ven que tiene mucho mayor resolución que en la capa inicial, y aquí obtenemos información que es más detallada de la imagen. Como pueden ver, por ejemplo, en esta neurona, aquí obtenemos lo que es la imagen, la forma de una llanta. Entonces, aquí también. Entonces, a partir de estas formas, podemos ya obtener información particular. O sea, cuando nosotros le metemos una imagen, esta neurona se va a activar cuando pase por la parte de las llantas, ¿no? Y cuando encuentre una llanta, esta neurona va a decir, ah, esto va a ser un carro. Acá, por ejemplo, vemos la parte de adelante del auto, ¿no? Esta parte de las rendijas. Entonces, esta información también va a ser bastante pues más detallada e importante que va a contribuir a la toma de decisiones cuando se haga un problema de clasificación. Y obviamente acá en un nivel mayor o en un nivel más profundo, la matriz de convolución es mucho mayor, por lo tanto, pues la resolución es mayor, como pueden observar acá, y la información que obtiene es más detallada, ¿no? Como aquí ya ven, ya se obtienen rasgos más particulares del auto y posteriormente ya hacemos una clasificación de la imagen. Entonces acá yo les voy a mostrar un videíto, me dicen si se ve, si se logra ver. ¿Se alcanza a ver? Pero no sé si tengas escuchado. Bueno, a ver, voy a hacer una pausita aquí. El video igual lo van a tener ustedes para que lo vean y pueden ahí profundizar un poquito más con estos videos. Aquí básicamente van a meter imágenes de diferente tipo, por ejemplo, perros, no sé qué otra imagen mostró, un auto, una cebra, etcétera. Y les van a meter estas imágenes a una red que es de clasificación, ¿no? Y si ven acá tenemos diferentes capas de las redes convolucionales y cada capa pues obviamente nos va a extraer diferente información. Acá si ven en este que es el arreglo matricial, cada una de esos cuadritos nos va a indicar una neurona y cada neurona aquí van a ver la información que extrae, ¿no? De esa imagen. Aquí si ven, por ejemplo, lo que se activa pues son estas imágenes nada más, estas neuronas, no las demás. Por ejemplo, acá lo que ven es cuando tienen, por ejemplo, una imagen que también puede ser procesada en forma de video. En esta imagen, las neuronas que van a decir que eso pertenece a la cara de una persona, pues van a ser estas que ven acá. Y si ven, es muy parecido a lo que nosotros comentamos en la clase pasada a partir de los filtros. Aquí se están haciendo filtros que son de paso altos que van a permitir la detección de bordes. Y es a partir de esos bordes que va a definir que eso va a ser una persona, ¿no? Ahí van a ver qué va a suceder cuando pase una hoja de papel. Ahí se va a inactivar las neuronas que correspondían a un rostro y se van a activar otras. Por lo tanto, esas otras neuronas que se activan van a corresponder a la información de una hoja, ¿no? Ahí van a ver que se obtiene información detallada y bueno, ahí pueden ya echarle un ojo, ¿no? Van a ver acá que acá
en esta determinada neurona, las imágenes que le sirvieron en el proceso de entrenamiento son estas, y estas imágenes lo que van a permitir es detectar la zona del rostro, ¿no? Y se van a encender un poco lo que es el cabello y es la boca, ¿no? Que eso va a ser una red convolucional. Ahí lo pueden ver, ¿no? La información que extrae, que es la de los labios y la de los ojos principalmente para definir que eso es un rostro. Bueno, entonces es bastante interesante ver esto, ¿no? Acá, por ejemplo, a mí me gustaría comentar que cuando le muestran este tipo de imágenes, para definir que esto pertenece a esta clase que son como de cascos de las cámaras, la información que le permitió clasificar eso como que pertenece a esa clase es el texto. Y si bien de antemano, dentro de este aprendizaje de imágenes, lo que sirvió es que a la red le sirvió obtener la información del texto para definir que eso pertenece a esa clase. Y ellos, cuando le dieron de alimentar imágenes de bibliotecas, eh, fue muy particular encontrar que la información que extrajo para definir que la información es, que la imagen es una biblioteca, es el texto, ¿no? El texto que encontraba tanto en libros como en la parte externa de la biblioteca. Esto es bien interesante porque la red neuronal, sin saber información ni aprender nada desde el inicio, aprendió que ese texto le corresponde a la información de una biblioteca, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo a partir de ciertas características que principalmente no tienen relación, pues puede clasificar cosas, ¿no? Entonces, ya creo que me quedan 7 minutos, voy a comentar esto. Bueno, ya lo habíamos platicado un poco de qué son los filtros de convolución, en los que nosotros tenemos una imagen, ¿no? Que está formada por ceros y unos, si está como en escala de gris. Y nuestro filtro va a ser de 3 por 3. Entonces, ¿qué va a ser la convolución, el filtro de convolución? Cuando aplicamos esta máscara, es decir, que vamos a ocupar acá, vamos a pegar o a multiplicar esta matriz por esta matriz. Y si ven, si hacemos estas operaciones del 1 por 1, 0 por 0, etcétera, y si las sumamos todas, nos va a dar un valor de 4. Entonces aquí vamos a obtener un mapa de características que este valor va a ser el 4. Luego nos desplazamos al siguiente hacia la derecha para obtener la información del siguiente píxel y así sucesivamente. Acá, por lo tanto, pueden observar que hay una reducción de dimensiones, ¿no? A la que es la dimensión del filtro, ¿no? Acá, por ejemplo, pasamos a lo que es el siguiente valor de píxel y nos da el valor de 3 y así sucesivamente. Ujú. Así para obtener lo que es el mapa de características que nos va a dar esa información. Existen, esto ya lo habíamos comentado, me lo voy a saltar un poco, algunos filtros para determinar qué son bordes, qué son resaltado de imágenes o borrar o eliminar ruido, ¿no? Aquí ya les había mostrado algunos ejemplos de algunos tipos de kernels que permiten detectar bordes, hacer definición de ciertas características o eliminar ruido gaussiano, ¿no? A partir de un desenfoque. ¿Cómo va a servir cómo se va a implementar esos filtros en las neuronas? Bueno, nosotros tenemos una imagen que principalmente recuerden que es una imagen a color, por lo cual tenemos 3 canales, el RGB, es decir, que tenemos acá una imagen en 3 dimensiones, 32 por 32, por ejemplo, y le vamos a aplicar un filtro de 5 por 5. A partir de la convolución vamos a obtener una imagen que ya va a estar reducida de 3 dimensiones a una y va a ser de 28 por 28, en el cual vamos a tener una mapa de representaciones, ¿no? En el que aquí vamos a tener en cada uno de los píxeles o en cada una de las neuronas, pues información detallada sobre la imagen inicial. Después podemos aplicar algún segundo filtro para la siguiente capa y obtener otra información adicional y así sucesivamente. O podemos aplicar diferentes filtros para generar pues información en capas más profundas, ¿no? Para obtener información mucho más detallada en cada una de estas capas. Obviamente, pues al agregar más capas, el tiempo de cómputo pues, va a ser mucho mayor, ¿no? Yo aquí le voy a cortar para que no se haga como muy pesada la clase. Creo que estamos bien. Y sirve que esta parte, para no cortar acá y en la siguiente clase ya ver un problemita práctico.
Yo me voy a cortar acá y esto que es el pooling se lo voy a comentar el jueves para que ya verlo aplicado con un ejemplo, ¿no? Y les tengo preparado un script para un proceso de convolucionales a partir de un dataset que es el del NIST para que veámoslo ya con un ejemplo, ¿no? Vamos a explicar un poquito lo que es el pooling y ya lo que es la red profunda, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta acá. ¿Sí, Nicolás? ¿Alguna duda? Ok, bueno, ¿todo ha sido claro hasta ahora? ¿O hubo algún problemita? Bueno, entonces, yo creo que cortamos acá y en la siguiente clase ya vemos esto que quedó pendiente para que tampoco me vaya muy rápido y que vaya quedando claro los conceptos, ¿no? No sé si igual también con Checo estén viendo algo similar, sino bueno, va a ser bueno ahí estar como dando a la par, ¿no? El tema. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos, gracias. Hasta luego.